Qué privilegio para mí, Iglesia en línea, Iglesia de Jesucristo, es poder saludarles una vez más y darles la bienvenida a este espacio que el Señor de domingo en domingo nos propicia. Antes de comenzar, quisiera agradecer junto a ti, la Iglesia, mis hermanos, por este espacio. Agradecerle a nuestro Señor que hoy nuestro corazón se llene de agradecimiento, de gratitud hacia nuestro Señor. Padre, te damos gracias nuevamente por permitirnos reunirnos en torno a tu presencia, a tu palabra y poder disfrutar de tus bondades, de tus bendiciones, de la restauración, los milagros y la bendición que solo tú puedes darnos, oh Dios. Padre, nos preparamos para compartir un momento extraordinario en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nuestro propósito es adorar, amar a Dios y a la gente que nos rodea, dar de nuestros recursos, tiempo y amistad, orar hasta que algo suceda en la vida de quienes amamos, restaurar con la palabra de Dios a toda persona que lo necesite, alcanzar a otros con el mensaje de Cristo, retar a cada discípulo a servir en la iglesia según sus dones. Saludos, querida iglesia, qué alegría poder encontrarnos una vez más y compartir juntos este excelente momento. Es mi anhelo, es mi deseo que te vaya bien a ti, a tu familia y que hoy pasemos un tiempo juntos maravilloso, entre otras cosas compartiendo en la palabra del Señor. Hoy voy a hablarles de un tema que he llamado un verdadero milagro, un verdadero milagro. En Lucas capítulo 9, versículos 10 y siguientes, se describe un episodio en la vida de Jesús. Los días de Jesús mientras estaba entre nosotros eran bastante particulares y este que describe esta porción de la Escritura no fue la excepción. Dice que él estaba reunido con sus discípulos, pero como había tanta gente que le seguía, él decidió en aquel momento apartarse.
pero se fueron a una ciudad llamada Betsaida y la gente averiguó dónde él se encontraba y comenzó entonces a seguirle. Cuando llegaron donde él estaba, como también era costumbre de Jesús, decidió recibirles y comenzó a compartir con ellos acerca del reino de Dios, comenzó a hablarles acerca del evangelio, tantas cosas que él compartía con las personas. Pero entró la tarde, comenzó a caer la tarde y sus discípulos le dijeron: maestro, es bueno que despidamos a la gente, que vayan a buscar dónde comprar comida o dónde conseguir comida y aún dónde hospedarse, porque algunos de ellos están lejos y necesitan pasar la noche. En aquel momento Jesús les dice: denle ustedes de comer. Ellos se sorprenden y la respuesta de ellos fue: ¿cómo podemos hacer tal cosa? Apenas tenemos 5 panes, 2 peces y por otro lado, si tú quieres, bueno, tú dinos, será ir a comprar comida para ellos, pero ¿cómo poder hacerlo si son tantos? Porque lo que describe la Biblia es que solo hombres eran más de 5,000 personas. Jesús en ese momento les dice: hagan que se sienten, díganle que se sienten en pequeños grupos de 50 y luego de que ellos ya estaban sentados, él hizo esto. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, dice, miró hacia el cielo y los bendijo. Luego dice, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos junto con los pescados para que los distribuyeran entre la gente. Dice, todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas de lo que sobró, de lo que había sobrado. Siempre que Jesús intervenía en alguna determinada situación, dejaba una marca, no solamente en ese instante en las personas que estaban allí, sino que dado el propósito de su venida, dado el propósito suyo acá en la tierra, dejaba una marca en la historia, dejaba una marca en el tiempo, que trascendía en el tiempo. Por eso es interesante que cada vez que nosotros vamos a leer o vamos a escuchar la historia de Jesús, lo hagamos con esto en mente. No solo se trata de ese momento de la historia, sino que cada detalle en su vida deja una huella que trasciende en el tiempo. Es decir, la enseñanza, por ejemplo, o las enseñanzas que él daba no eran solo para el momento, sino que eran enseñanzas que luego trascendían en el tiempo. Aún las acciones que tenía, ya que había venido con un plan, con un propósito al mundo, eso trascendía en el tiempo. Aún hasta el día de hoy, esto que estamos escuchando, esto que estamos leyendo acerca de su vida, sé que nos enseñará, nos instruirá y sobre todo inspirará nuestra vida para transitar de acuerdo a lo que él realmente estaba enseñando en ese momento. Cuando nosotros miramos entonces estas cosas como las que acabamos de leer, también necesitamos tomar en cuenta que la vida en Dios tiene un propósito. Y cuando Jesús intervenía, lo hacía de acuerdo a ese propósito. No eran cosas sueltas. Mucha gente piensa que este milagro se trataba solo de la multiplicación de panes y peces, pero vamos a mirar el milagro detrás del milagro. Vamos a ver qué hay realmente detrás de esto que ocurrió en ese momento en la vida de Jesús. Mira lo que sucede. Dice la Escritura entonces que había una gran multitud y que necesitaban ser alimentados en ese momento. Lo que ellos tenían, lo que los discípulos tenían, no alcanzaba para que toda esa gente fuera alimentada. Así que Jesús dice, siéntenlos. Y mira, el acto siguiente que él lleva a cabo es este. Dice que levanta su mirada al cielo y bendijo. Bendijo, vamos a ver que no solamente los panes, sino que fue más allá de eso. Pero primeramente vamos a mirar, cuando hay una intervención de Dios, cuando hay un obrar de Dios, entonces
debemos tomar en cuenta su bendición. Y es lo primero que destaca aquí en esta historia de Jesús. Lo primero, antes de poder repartir cualquier trozo de pan, antes de poder hacer cualquier otra cosa, lo que Jesús hizo fue conectarse con el cielo y bendecir. Bendecir, la bendición. Bendecir es declarar el bien de Dios sobre una determinada situación. Qué interesante, porque eso nos enseña a nosotros algo. Es que antes de actuar, antes de hacer cualquier cosa que queramos hacer en nuestra vida, importante es que nosotros podamos entrar en contacto con el cielo, porque esa es nuestra bendición, es parte de del favor que Dios ha mostrado con nosotros. Podemos ir a Él a través de la oración, pero especialmente para bendecir, precisamente para declarar el bien de Dios sobre esa determinada cosa con la que estamos quizá o que está delante de nosotros. Eso es lo que hizo Jesús. Ahora, al levantar la mirada al cielo ocurrieron varias cosas. La primera de ellas es la más evidente. Dice que bendijo los panes y los peces. En otra palabra, declaró en fe que ellos alimentarían a todos. Él no miró los panes, no miró los peces, él miró al cielo y dijo: esto es suficiente para alimentar a todos, y los bendijo. La bendición entonces es esa vía, esa forma en la que nosotros podemos declarar con confianza que no importa lo que hay delante de nosotros, es suficiente. Así que eso es lo primero que vemos en Jesús. Jesús bendijo los panes y los peces, pero no solamente eso. Hay algo más allá, y es esto: bendijo a las personas. En otras palabras, declaró en fe que cada persona recibiría su porción. Cuando Él les dijo: siéntense, hagan lo que se sienten, en pequeños grupos, les estaba diciendo: tranquilos, todos van a recibir su porción. En ese momento, cuando Él levanta su mirada al cielo, también está declarando bendición sobre las personas. Es una enseñanza también para nosotros. No solamente orar o declarar bendición sobre las cosas que tenemos, sino sabiendo que esas cosas son para bendecir la vida de otras personas. Incluso en el caso nuestro, como hijos e hijas de Dios, que gozamos del favor de nuestro Padre, que gozamos de la gracia de nuestro Dios, necesitamos saber que entre esas personas nosotros también estamos incluidos. Porque ya vamos a mirar cómo es que esto ocurre, con lo siguiente que está allí. Jesús no solo bendijo los panes y los peces, no solo bendijo a las personas, sino que bendijo el momento. Ese momento, ese instante que estaba ocurriendo allí mismo, Él lo bendijo. Vamos a mirar de qué manera es que esto ocurrió. Declaró en fe que generaciones posteriores serían bendecidas por este acto. No por la historia meramente, que ya nos bendice, sino porque abrió los cielos a la provisión por medio de la fe. Mira bien, dice la Escritura que Dios prometió a Abraham algo y le dijo que a través de su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Pero luego el apóstol Pablo entonces aclara. Y lo encontramos en el libro o en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 16, que dice así: de la misma manera, Dios les hizo promesas a Abraham y a su descendencia, dice. Noten, dice Pablo, noten ustedes que no dice que las promesas eran para los descendientes de Abraham, como si fueran muchos, sino que dice para su descendencia. Pues bien, esa descendencia es Cristo. Por eso es que entonces necesitamos notar que en ese momento, cuando Él está levantando su mirada al cielo, como en algunos otros momentos que también lo hizo, Él estaba entonces introduciendo esa promesa en medio de nosotros. Porque fue a través de Él que Dios prometió que todas las familias de la tierra serían bendecidas. ¿Te das cuenta que el milagro no fue solamente multiplicar unos panes y unos peces, sino que a partir de ese momento podemos notar
o a partir de la venida de Jesucristo para estar con nosotros, la bendición de Dios viene como una promesa, esa promesa que le fue dada a Abraham y que ahora era cumplida en su propio Hijo Jesucristo. Jesús vino para dar entonces apertura a esto, bendición por gracia. Bendición por gracia. Es interesante porque cuando los discípulos ven que la tarde está cayendo y que la gente tiene hambre y que es grande la multitud, una de las sugerencias que ellos le dan a Jesús es: déjanlos que se vayan para que ellos puedan buscar solucionar su problema por sus propios medios. En otras palabras, déjanlos que vayan a comprar su propia comida. ¿Sabes que antes era así? Que la bendición tenía que comprarse y que cuando se vivía bajo la ley de Moisés, una de las cosas que ocurría es que si te portabas bien, si eras obediente, eras bendecido, y si te portabas mal, vivías en maldición, porque tenías que comprar la bendición, tenías que pagar por la bendición, con actos, con acciones, con comportamientos, aún pagando con alguna cosa material la bendición. Pero Jesús lo que viene a introducir en ese momento es esto. Él viene y cambia y dice: no, ellos ya no necesitan ir a comprar con su propio recurso, porque ahora el cielo está abierto para que la bendición de Dios venga por gracia. ¿Te das cuenta que no solamente es el milagro momentáneo, sino que los cielos son abiertos para que nosotros podamos entender la revelación de la gracia de Dios sobre nuestras vidas, entendiendo que la bendición no es algo que yo me gano, que no es algo que yo compro, que no es algo por lo cual yo puedo pagar, y que aunque tenga una gran necesidad, esa necesidad no la puedo cubrir por mí mismo, sino que ahora puedo simplemente entrar en el descanso de Dios, sentarme como lo hicieron estos hombres de manera aún simbólica, sentarme y confiar, porque la bendición de Dios ya ha sido establecida por medio de su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. ¿Puedes decir amén a eso? ¿Confías en eso? Muchos se centran en que en que el milagro alcanzó para todos. Es decir, se centran que el milagro fue, mira, eso alcanzó para todos, pero allí no está todo el milagro. El verdadero milagro es la bendición en las palabras dichas por Jesús. Ese es el verdadero milagro, la bendición de Dios que viene por medio de la palabra que Jesús elevó al cielo. En este caso, lo que está bendecido es suficiente y más que suficiente. Cuando es Dios el que bendice, no importa lo que haya. Pueden ser 5 panes, pueden ser 2 peces, pueden ser 7, puede ser lo que sea. El punto es que lo que está bendecido es más que suficiente. No te centres solo en que las cosas alcancen, céntrate en que las cosas sean bendecidas, bendecidas por Dios. ¿Por qué? Porque hay personas que aunque sienten que tienen más que suficiente, lo que tienen no les bendice. Pero hay personas que aún sintiendo que lo que tienen no es suficiente, la bendición de Dios está sobre ellos. ¿Dónde está entonces la diferencia? Mira, algunos pueden imitar un milagro. Alguna persona puede imitar un milagro, pero nadie puede imitar la bendición. ¿Recuerdan aquel momento en el que el pueblo de Israel estaba cautivo allí en Egipto, como describe la Escritura? Y Dios envía a Moisés junto a su hermano Aarón para que a través de ello traer libertad al pueblo de Israel. Y uno de los momentos que describe la Escritura fue este. Dice que la vara de Aarón, aún según el pedido que Dios le había hecho, la instrucción que Dios les había dado, dice que la vara de Aarón fue lanzada en un momento dado al piso y ella se convirtió en una serpiente. Y podemos decir, eso es un acto milagroso. Bien, allí hay un milagro. Pero dice que habían
otros hombres de allí mismo de Egipto, unos adivinos, unas personas que trabajaban con magia, que también buscaron unas varas y las lanzaron de la misma forma al piso, y estas también se convirtieron en una serpiente. Por eso yo puedo decir, un milagro puede imitarse. Muy bien. Dice que la diferencia fue que la serpiente de la vara que salió de la vara de Aarón se come a las otras. Y aún allí, ni siquiera allí está el verdadero milagro. El verdadero milagro fue ver al pueblo salir. Y eso no lo puede imitar cualquier persona. Cualquiera entonces puede hacernos creer que por alimentar a una multitud, entonces las cosas van a estar bien. Pero es que no están bien porque hagamos eso. Lo que hace que esté bien es que el cielo esté abierto y la bendición de Dios esté sobre nuestras vidas. Digo esto porque hoy día muchas personas también tratan de imitar el obrar y el poder de Dios. Pero como dice la misma Escritura, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Es decir, el cielo no responde a cualquiera que haga un acto como este. Solo responde a aquellos que han sido bendecidos por Dios a través de su maravillosa gracia. Amén. Ahora, Juan, estamos leyendo Lucas, pero Juan también describe el acontecimiento y lo hace desde otra perspectiva, que yo también quiero destacar este día. Entonces, lo primero tiene que ver con la bendición. Jesús, antes de cualquier cosa, bendijo el momento, bendijo los elementos, bendijo a las personas. Pero Juan destaca algo más. Allí en el capítulo 6, versículo 11, encontramos esto. Y es que una vez que nos sabemos bendecidos, viene lo segundo, y es la gratitud. Mira cómo lo dice Juan, capítulo 6, versículo 11. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. ¿Qué es lo otro que destaca Juan de ese mismo hecho? Está destacando la gratitud. Está diciendo, otra de las cosas que hizo Jesús fue dar gracias. Y aquí podemos notar que describe que Jesús dio gracias. ¿Se dan cuenta que Jesús no pidió que los panes se multiplicaran? ¿Notan que Jesús no pidió que alcanzara para todos? Él lo daba por sentado. Él se centró en agradecer, diciendo, si soy agradecido y cuando yo agradezco por algo que todavía no ha ocurrido, eso es un acto de fe. Es un acto de fe. Y eso nos enseña a nosotros también. Nos enseña porque, miremos, Jesús hizo algunas cosas en particular. Lo primero es, dio gracias por los panes y los peces. La gratitud es el acto de fe que te permite actuar creyendo que lo que tienes es suficiente para lo que necesitas. Eso es la gratitud. El acto de fe que te lleva entonces a honrar a Dios sabiendo que lo que tienes es suficiente para lo que necesitas. En otras palabras, Jesús agradeció por lo que tenía y el cielo puso el faltante, que era mucho, por cierto. Que si nosotros aprendemos a vivir de esa manera, nos esforzamos aún en imitar a nuestro Señor para vivir de esa forma, en lugar, por ejemplo, de pensar que algo no va a ser suficiente, de que algo no va a ser posible, de que algo no puede alcanzarse, ¿qué tal si agradecemos por lo que tenemos? Con esta confianza, el cielo pondrá el resto. Es que no importa cuánto sea, hay suficiente para que Dios honre nuestra fe. Dios es el dueño de todas las cosas, sean las cosas materiales, las cosas espirituales, las cosas que se ven
y aún las que no se ven. Él es el dueño de todas las cosas. Pero necesitamos entonces, a través de esta enseñanza de Jesús, a través de este momento de Jesús, atrevernos a vivir de esa manera, atrevernos a confiar de esa manera. Nosotros ponemos nuestro cuerpo, aunque esté enfermo, y Dios pone el resto, que es sanidad sobre nuestro cuerpo. Vimos a Jesús hacer eso muchas veces, porque no necesitamos compensar el cielo, no necesitamos pagar lo que el cielo va a proveer, sino confiar, porque el Evangelio es fe, el Evangelio es confiar en el Hijo, confiar en la obra del Hijo en nuestras vidas. Amén. Dio gracias también por las personas. Y es esto, donde hay algún necesitado, una respuesta de fe es la vía. Donde una persona tiene una necesidad, la respuesta es la fe, es creer. Como el mismo Jesús lo enseñó también en otros momentos. ¿Recuerdan aquel momento en el que fue a buscar higos en una planta y dice que no había, y entonces él le dio una palabra y se secó la planta, y cuando los discípulos vieron que se secó, se sorprendieron, se maravillaron, y Jesús le dijo: ustedes se sorprenden porque una planta se seca. Les voy a decir que cualquiera de ustedes que tenga una fe como un grano de mostaza, podría decirle no solamente una planta que se seque, sino podría decirle que se arranque de ahí y que se plante en el mar, y tiene que hacerlo. Dice, si crees que eso va a ocurrir, y luego dice, y si no dudas en tu corazón, entonces eso es lo que sucederá. Por eso este día quiero animarte, porque entre las cosas que Jesús hizo fue dar gracias por las personas, sabiendo que la necesidad de ellos iba a ser suplida. Como diciendo, Padre, gracias por lo que tú estás a punto de hacer en ellos. ¿Estaba hecho? ¿Ya estaba hecho? No, aún no estaba hecho. Ante los ojos naturales, ¿era posible? No, no era posible. Alimentar tantos con tan poco no era posible. Pero miren cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es que Dios no provee panes. Eso es secundario. Dios no vino para alimentar nuestro estómago. Eso es comida que perece. Él vino a mostrar su amor para con nosotros. Y si fue capaz, dice la Escritura, de enamorarnos a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Jesús lo sabía. Y por eso, aún antes de que las cosas ocurrieran, Él dijo, gracias, Padre, por lo que vas a hacer con ellos. Y no solamente con ellos. En ese momento se abre lo que yo llamo el poder de la gratitud. Se abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender el alto poder de la gratitud en el reino de los cielos. Lo que influye en el cielo, una vida agradecida. Satanás quiere que nos quejemos. ¿Sabes por qué? Porque la queja deshonra a Dios. Porque si me quejo por lo que falta y Dios es mi proveedor, me estoy quejando de Él. Y sabe Satanás que eso deshonra a Dios. Pero Jesús nos enseña la importancia de agradecer, porque eso trae honra al Padre. Y pone aquellas cosas que Él ha prometido a disposición de quienes hemos decidido creer. Mira, algo más. Jesús tomó ese momento para enseñarnos entonces a usar ese maravilloso poder que nos ha sido entregado. Poder de la gratitud. No solo comprenderlo, sino usarlo. No solo hablar de Él como una historia,
sino vivir nuestra propia historia haciendo uso de la gratitud en nuestras vidas. De tal manera, querida iglesia, que de este momento podemos entonces tomar la importancia de sabernos bendecidos por Dios a través de Jesús. Que la bendición no es algo que yo compro con mis propios recursos, sino que es la gracia de Dios la que me pone al alcance esa bendición, que ya no solo es una promesa, sino una verdad en Cristo Jesús. Y la respuesta a esa bendición por gracia es la gratitud. La gratitud que es un acto de fe que abre posibilidades en nuestras vidas. Así que yo creo que la verdadera bendición de Dios está en que recibas a su Hijo y no solamente que recibas sus milagros. Quien tiene al Hijo tiene la vida, dice la Escritura. Y lo que el Padre anhela es que nosotros podamos creer en su Hijo. Y creer en su Hijo, puedes estar seguro, es la bendición de Dios sobre ti. Creer en su Hijo abre el cielo para ti. Creer en su Hijo te conecta no solamente con los milagros en lo temporal, sino con la vida eterna. Comer un pedazo de pan, comer algún pescado. Jesús lo sabía. Esto mañana va a pasar. Pero lo que no va a pasar es esto: que el pan nuestro de cada día nos vendrá como parte de la bendición y de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Alguien puede decir, bueno, pero ¿qué de los que no necesitamos en esa área? Recuerda, cualquiera puede proveer el pan de un día. Lo que no puede proveer es la bendición. Ese momento de bendición que viene con la provisión. Eso sí no lo puede proveer todo el mundo. Alguien puede decir, bueno, pero hoy yo estoy bien. Si hoy estás bien es porque ayer la bendición de Dios estuvo sobre ti y esa bendición ha alcanzado para hoy. Pero es la bendición, no solamente es mi propio esfuerzo. Por eso este día quiero animarles a pensar qué formas o en qué maneras sientes que Dios te ha bendecido. ¿En qué maneras sientes que Dios ha mostrado su favor, su gracia sobre tu vida? ¿Sabes que a veces nosotros miramos eso a la luz de lo que nos pasa? ¿Te imaginas aquellos hombres? Dice que eran 5,000 y sus esposas quizás andaban algunos y algunos con sus hijos, quizás, no lo sé. Pero era mucha gente. Ahora, ¿piensas cómo se sentían ellos en ese momento? Aún ante una necesidad tan cotidiana como no haber comido. Pues que las necesidades cotidianas no nos hagan dudar del favor de Dios sobre nuestras vidas. Una necesidad puede ir y venir, en especial aquellas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Pero Dios es fiel y Dios sí permanece para siempre. Así que el verdadero milagro es creer en el Hijo, porque juntamente con Él vendrán todas las demás cosas. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Tomemos un momento para orar. Padre, quiero darte gracias, porque en esta oportunidad una vez más nos hablas y por tu palabra entendemos que como hijos e hijas tuyos
podemos recibir bendición. No porque la paguemos, no porque la merezcamos, sino porque a través de tu Hijo Jesucristo, tú has decidido, por gracia, bendecir nuestras vidas. Tú nos conoces bien, Señor, y sabes cuáles son nuestras necesidades hoy día. Y simplemente queremos entrar en tu descanso. No estar afanados por lo que no tenemos, angustiados por las carencias, por las presiones de la vida, desesperanzados por el futuro que es incierto, sino sentados quietos, reconociendo que tú eres Dios, que así como nos has hecho, nos has comprado y nos has amado, y que nos dará juntamente con tu Hijo amado Jesús todas las demás cosas. Señor, que no sea solo un acto de sentarnos físicamente, sino de aquietar nuestro espíritu, de tal manera que los días que vienen, al recordar estas cosas, podamos decir: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida para nosotros. Ayúdame para vivir con paz en el corazón, con la confianza de saber que si he reconocido a tu Hijo como mi Señor, la bendición está sobre mí. Que el cielo está disponiendo las cosas para mi bien. Ayúdanos, Señor, para creer esto. Y si alguna persona hoy, Señor, tiene alguna necesidad particular, si alguna persona está enferma o requiere en alguna otra área de su familia, de su matrimonio, de su vida espiritual, que hoy, Señor, esto que hoy hemos hablado pueda revelar a su espíritu aquellas bendiciones que tú tienes para él aún o para ella en esa área. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quizá este día hayas estado con nosotros por primera vez o nos has visto antes, pero hoy reconoces que necesitas a Jesús en tu vida. Más que Él haga un milagro en lo temporal, es que Él sea el milagro para ti. Si ese es tu caso, si hoy quieres entregar tu vida a Jesús o reconciliar tu vida con Él, solo tú lo sabes, pues solo quiero animarte a hacer una pequeña oración, una corta oración. No tiene que ser muy extensa, pero es una oración de reconocimiento delante de Dios. Dile así: querido Dios, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por darme la vida y por permitirme vivirla. Dile: perdona mis pecados, perdona mis faltas. Señor, perdóname todas esas veces en las que no te he tomado en cuenta. Pero hoy me doy cuenta dentro de mí cuánto te necesito. Dile: gracias por recibirme, gracias por amarme. Dile: me siento bendecido y honrado por ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración hoy por primera vez o para reconciliar tu vida con el Señor, nos encantará saberlos. Déjanoslo saber a través de un mensaje de texto, algún WhatsApp, un email, llámanos por teléfono, en fin. De cualquier manera, queremos estar en contacto contigo y celebrar junto a ti esta maravillosa decisión que has tomado. Y si quieres visitarnos para que nos conozcamos personalmente, vente a alguna de nuestras sedes y allí pues vamos a estar encantados de recibirte con tu familia, con tus amigos. Ven, porque juntos podemos también celebrar esta maravillosa decisión que has tomado. Muy bien, querida iglesia, de mi parte un gran abrazo. Antes de terminar, quiero honrar también a aquellos que disponen cada semana traer de sus diezmos, de sus ofrendas
al Señor y de esta manera también mostrar gratitud. No damos para pagar algo, damos por gratitud, damos por honra, porque creemos que Dios bendice a quienes damos con alegría. Así que te animo para que puedas con generosidad también seguir honrando a Dios de esta manera, y de esta forma también continuaremos extendiendo el reino de nuestro Señor. Un abrazo de mi parte, que Dios les bendiga, que bendiga tu casa, que bendiga tu familia, que bendiga tu vida financiera, que tu vida espiritual prospere enormemente y que veas el favor de Dios en cada cosa que hagas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Un abrazo para todos.